Muy bien, qué privilegio es abrir nuestras Biblias y prestar atención a lo que dice Dios en su palabra. Ojalá que su palabra encuentre en nosotros un corazón enseñable y una disposición humilde ante el autor de la palabra, ¿verdad? Si tienen sus Biblias allí, abrámosla en Juan capítulo 11. Estamos llegando al final de nuestra consideración de este hermosísimo capítulo. Y vamos a leer Juan capítulo 11, versículos 45 al 57, y luego pediremos al Señor su bendición sobre nuestra consideración de la Escritura. Juan capítulo 11, versículos 45 al 57. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda una nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiesen. Padre, muchas gracias por poder abrir nuestras Biblias, muchas gracias por poder contemplar en ella a tu Hijo, al Señor Jesucristo, su gloria, su poder, su deidad. Oramos que nuestros corazones sean atraídos a Él, del corazón de cada uno de los que oye, para tu gloria. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, se han registrado muchos casos de personas que han confesado y compartido todo tipo de sensaciones y percepciones durante una experiencia cercana a la muerte o mientras se encontraban en un estado de muerte clínica, ¿verdad? Todos hemos leído reportajes, hemos visto entrevistas, hemos tenido noticias de personas que supuestamente han estado muertas por un breve tiempo y luego han vuelto y cuentan las sensaciones y las percepciones que experimentaron durante ese tiempo. Y realmente hay de todo. Y muchos han visto en esas declaraciones respuestas al mayor interés en la humanidad, o mejor dicho, al mayor misterio de la humanidad, y es ¿qué se siente al morir? No son pocas las personas que quisieran tener un concepto claro y una idea definida acerca de lo que se siente al morir. Y cuando aparecen personas que reclaman haber vivido ese tipo de experiencias, prestan mucha atención. Una de estas personas que reclama haber vivido una experiencia como esa es alguien llamado Cassie Hogan. TikToker se declara ella como profesión, ¿verdad? Y afirma esta joven que murió hasta 3 veces durante 7 minutos cuando tenía 18 años. Estuvo clínicamente muerta durante ese tiempo, dice ella, y mientras tanto experimentó un viaje astral difícil de explicar. Ella dice: estaba atascada en un túnel al principio, pero luego terminé en las estrellas. Pude ver la galaxia, el cosmos, todo, pero mis ojos estaban cerrados. No podía abrirlos ni moverme, pero no tenía miedo. Estaba tranquila y cómoda. Podía ver todo y sentir todo. Es un poco difícil de explicar. Además, dice ella, vio a sus seres queridos fallecidos en esa experiencia, pero no pudo hablar con ellos.
Sin embargo, tenía el consuelo de saber que sus seres queridos estaban allí, aunque no lo estuvieran astronómicamente o físicamente a su lado, como si ella lo hubiera sabido automáticamente que estaban allí. Muy difícil de explicar, realmente, y muy difícil sobre todo de entender. Esta joven no es la primera persona ni la última que dice sentir algo mientras estuvo muerta, ¿verdad? Y no son pocos, como ya mencionamos, los que quieren saber qué se siente al morir. Y así llegamos a Juan capítulo 11, versículos 45 al 57. Lázaro ha sido resucitado. Lázaro ha vuelto del mundo de los muertos al mundo de los vivos, obedeciendo una orden del Señor Jesucristo. Muchas personas han sido testigos presenciales de ese milagro, pero de la experiencia de Lázaro no hay absolutamente nada en el relato bíblico. Seguramente que si nosotros, o yo al menos, hubiera estado ahí, me hubiera encantado abordar a Lázaro y le hubiera dicho: cuéntame todo, qué viste, qué sentiste, quién estaba, dónde fuiste, qué había. Le hubiera preguntado absolutamente todo. No hay duda que los periodistas hubieran abordado a Lázaro buscando una noticia sensacional, un encabezado sensacional, una gran primicia. Y se amontonarían sobre Lázaro para entrevistarlo seguramente. Pero en el relato bíblico no hay absolutamente nada de eso. ¿Cuántas preguntas podría haber respondido Lázaro, verdad? ¿Cuántas cosas hubiera podido aclarar acerca de qué se siente al morir? ¿En qué consiste esa experiencia? Pero no hay absolutamente nada de eso. Y aunque podamos lamentarnos por esa omisión, tendríamos que aceptar que realmente es lógico que así sea. Es lógico que no haya absolutamente nada referido a la experiencia personal e interior o mental o psicológica o emocional de Lázaro mientras permaneció muerto. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia no fue escrita para satisfacer nuestra curiosidad. Las cosas que no se nos dan a saber, no se nos dan a saber. Y tenemos que quedarnos en eso. Por ejemplo, ¿qué quedó en la memoria de Lázaro? ¿Verdad? A mí me hubiera gustado saber, ¿no es cierto? Pero Dios ha dado la información que necesitamos sobre cada asunto. Y Dios nos ha hecho saber lo que necesitamos saber sobre este evento en particular, y nosotros debemos quedarnos ahí. Nos hubiera encantado escuchar la conversación que se dio entre los hermanos en la casa luego de que se hubieran quedado solos. ¿Qué conversaron María, Marta y Lázaro luego de que Jesús y sus discípulos se habían retirado y luego de que todos aquellos amigos, familiares, conocidos, parientes volvieran a sus casas luego de haberlos acompañado en este tiempo difícil, verdad? Me hubiera gustado ser una mosca para estar ahí. Las preguntas de Marta y María, los comentarios de Lázaro sobre esa situación, pero no hay nada sobre eso en el relato bíblico. Pensemos qué novela, qué serie, qué película, qué saga se hubieran podido elaborar y construir sobre esa información, sobre la información sobre la muerte, la sepultura, la resurrección, el oír la voz de Cristo, el regreso al mundo de los vivos. No hay nada en el Evangelio ni en el relato que nos podría distraer del propósito de la señal. Esa es la razón por la que no se nos dice nada sobre esos asuntos que probablemente nos hubiera encantado saber. El propósito de la narración y el propósito del milagro es otro, no responder preguntas sobre la muerte. El propósito de la narración, el propósito del relato, el propósito del milagro es que todos creyeran que Jesús era el Cristo y que creyendo recibieran vida en su nombre. En el relato, Lázaro no es la estrella. Probablemente hubiera sido más buscado por el hombre, movido por la curiosidad, pero realmente la estrella, por decirlo de alguna manera, es el Señor Jesucristo. Por eso lo que leemos a continuación en el relato luego de la resurrección son las reacciones ante el milagro, no las vivencias de Lázaro,
sino las reacciones de la gente ante la manifestación de la gloria de Dios en Cristo al resucitar a Lázaro después de haber estado 4 días muerto. El propósito del relato, el propósito de la narración, el propósito del milagro no era que todos corrieran admirados hacia Lázaro, sino que todos se volvieran en fe a Cristo. Ese era el propósito, que vieran la gloria de Dios. Por esa razón el capítulo se cierra entonces recogiendo las reacciones ante el milagro, no con las vivencias de Lázaro. ¿Cuál fue la respuesta del hombre ante la revelación de la gloria de Dios en Cristo? Bueno, algunos de ellos creyeron. Lo leemos en el versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Algunos creyeron y no tenemos por qué dudar de la realidad de la fe de ellos. Pero, dice el versículo 46, y siempre hay un pero, otros permanecieron obstinados en su incredulidad. Leemos en el versículo 46 al 48. Algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes, y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Y en ese sentido, de que algunos se mantuvieron obstinados en su incredulidad, se señala particularmente a los fariseos, que se irritaron ante el milagro y que se irritaron porque otros estaban creyendo en Jesús. Hermanos y amigos, la noticia de la resurrección de Lázaro cayó como una bomba en Jerusalén y precipitó una reunión del Sanedrín que culminó con una resolución drástica: matar a Jesús. Dice el versículo 53, así que desde aquel día acordaron matarle. Qué paradójico, ¿verdad? Y qué ridículo nos parece a los que hemos nacido de arriba semejante situación, semejante resolución, semejante respuesta, semejante actitud. Decidieron matar no a alguien que le había quitado la vida a otra persona, sino que decidieron matar a alguien que resucitó a otra persona de los muertos después de haber estado 4 días en ese estado. Realmente paradójico, increíble, ¿verdad? Y 3 cosas se destacan en este párrafo al que le vamos a prestar atención. En primer lugar, lo que se destaca es una pregunta del Sanedrín. Dice el versículo 45 una vez más: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. La pregunta de los fariseos. Pongámonos una vez más en situación, amigos y hermanos. Se había obrado un gran milagro ahí nomás, a corta distancia, en Betania. Un hombre que había estado muerto durante 4 días fue resucitado en presencia de muchos testigos. El hecho era incontestable, ¿verdad? Recuerden cómo consideramos el domingo pasado de qué manera la providencia de Dios, el obrar de Dios, hizo que aquel milagro realmente fuera incontestable. Recuerden cómo Dios sacó de la casa a todos aquellos que habían venido para acompañar a María y Marta. El propósito de Marta al decirle a María que Jesús estaba cerca, al decírselo en secreto, era justamente que María pudiera acercarse a Jesús para estar con él a solas, pero no lo logró. Y cuando todos aquellos familiares, amigos, conocidos que habían venido para acompañarlas vieron que María salía corriendo de la casa, se fueron tras ella. ¿A dónde? Hacia donde estaba Jesús. Y recuerden también que aunque Jesús sabe todo por cuanto Él es Dios, Él pidió explícitamente que le señalaran cuál era el sepulcro donde había sido sepultado Lázaro.
¿verdad? Para que no inventaran ni dijeran que aquello había sido algo preparado. Y no olvidemos tampoco que Jesús llamó específicamente a Lázaro a volver de la muerte. No dijo, ven fuera, una orden general, sino que dijo, Lázaro, ven fuera. Así que todos aquellos testigos certificaban que Jesús se había parado frente al sepulcro correcto, que había llamado a la persona correcta y que esa persona había vuelto a la vida. Realmente el milagro era incontestable. Y tomemos nota de que hasta los mismos enemigos reconocen el poder de Cristo al obrar señales. Dice, ¿qué haremos? Dice al final del versículo 47, porque este hombre hace muchas señales. Y eso irritaba profundamente a los fariseos. ¿Se ha puesto a pensar alguna vez por qué razón los fariseos se irritaban tanto por las muchas señales que Cristo hacía? Es muy sencillo, porque las señales certificaban que Jesús era quien decía ser, pero ellos se negaban a reconocerlo. ¿Qué argumento tenían para no creer que Jesús era quien decía ser? Absolutamente ninguno. ¿Cómo podían justificar su rechazo? No había ninguna manera. Entonces, al no creer ante tanta evidencia, quedaban en ridículo delante del pueblo, porque no tenían nada con qué desacreditar a Jesús. Cuanto más señales, más ilógico el rechazo y más ridiculez ante el pueblo. Y ese era su problema. No querían perder influencia, no querían perder poder, no querían perder ese control religioso que ejercían sobre la nación. Y por eso se irritaban, porque Cristo los desenmascaró en su hipocresía, en su impiedad, al no creer en Él. Así que el remedio era impedir que Jesús siguiera haciendo señales, porque si Él seguía haciendo señales, más creerían en Él y más ridículos quedaban ellos. Así que la pregunta era, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para impedir que este hombre siga haciendo señales? ¿Cómo hacemos para impedir que más personas crean en Él? Qué pregunta, ¿verdad? ¿Qué haremos? ¿Cuál piensa usted que hubiera sido la respuesta correcta? La respuesta correcta, lógica, humilde, hubiera sido creer. Creer. Ante tantas señales, creer. Ante tantas señales, ir en humildad a Cristo y decir, realmente tú eres el Mesías, el enviado de Dios, el que estábamos esperando. Esa hubiera sido la respuesta correcta. Esa hubiera sido la reacción que ellos debían haber tomado. Piensen conmigo por un momento, cuánta gente a lo largo de los siglos se ha empeñado en negar los milagros de Jesús, aún con argumentos insostenibles. Ha habido cientos de intentos de explicar las cosas que Jesús hizo por el poder de Dios para desacreditarlas, explicarlas de una forma natural o de una forma mística o de una forma imaginaria. Pero los enemigos reconocieron la veracidad de las señales del Señor Jesús. ¿No creen ustedes que si estas personas hubieran podido, hubieran negado los milagros? Claro que sí, pero no pudieron hacerlo. Eran demasiado públicos, eran demasiado grandes como para negarlos. Perdón. No hay duda que esta declaración de los enemigos de Cristo, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, debe ser tomada muy en serio. Pero eran ellos obstinados en su incredulidad y se negaron a creer. Tan ilógico es el pecado. Y eso certifica que lo que el pecador necesita es la operación de la gracia de Dios en el corazón. Solo la gracia puede romper y quebrar la obstinada incredulidad. Solo la obra de la gracia puede quebrantar el corazón orgulloso y contrario a Dios, humillarlo delante de Él y rendirse a su señorío. Eso solamente lo puede hacer la gracia de Dios. No son pocos los que suponen que si ellos mismos u otros presenciaran cosas maravillosas, entonces dejarían de dudar y realmente se consagrarían a servir a Jesús.
Pero estas personas, cuyas palabras se recogen aquí, ellos vieron, reconocieron que vieron, pero permanecieron endurecidos como piedras. Solo la gracia de Dios puede vencer la incredulidad, solo la gracia de Dios puede quebrantar el orgullo del pecador no arrepentido. Así que si creemos, hermanos y amigos, así que si hemos realmente visto quién es Jesús y si hemos ido a Él para reconocerle como nuestro Salvador y recibir vida eterna en su nombre, debemos estar profundamente agradecidos a nuestro Dios, porque ha sido solamente por su gracia que hemos llegado a la fe. Ha sido solamente por su gracia que hemos reconocido quién es Cristo. Así que el milagro era imposible de negar, imposible. Y este milagro precipitó una reunión. Dice el versículo 47, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio, la palabra allí es Sanedrín, y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y fijémonos que es una reunión entre enemigos. Los principales sacerdotes eran saduceos y había también en aquel Sanedrín fariseos, ¿verdad? Enemigos entre sí, opuestos en sus intereses y opuestos en su doctrina. Pero aún los peores enemigos olvidan sus diferencias y sus rencores para unirse contra Dios y contra su ungido. Eso dice el Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los reyes de la tierra consultan unidos contra Jehová y contra su ungido? Las diferencias entre los hombres desaparecen cuando se trata de mostrar hostilidad a Dios y rechazar a su Hijo. Y como hemos señalado, este concilio reconoció la autenticidad de los milagros de Cristo. Este hombre hace muchas señales. Recuerden que estas mismas personas en cierta oportunidad habían acusado a Cristo de hacer milagros en el poder de Satanás. Pero ahora están realmente reconociendo que las cosas que este hombre hacía eran señales, señalaban que él era realmente quien decía ser. Los milagros señalaban quién era, pero se negaban a aceptarlo, ¿verdad? Y había que sacárselo de encima como sea. Y fijémonos, versículo 48, si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Fíjense, ellos temían por sí mismos si Cristo seguía ganando adeptos, si Cristo seguía haciendo milagros, si Cristo conseguía que otros más creyeran en Él. El temor era centrado en ellos mismos, en la pérdida de su poder, en la pérdida de su ascendencia sobre el pueblo, en la pérdida de su influencia. Pero ellos visten sus intereses personales que estaban en peligro con un ropaje de preocupación por la nación. Jamás se hubieran atrevido a decir, tenemos que hacer algo con él porque si no estamos perdidos. No dirían eso. Jamás reconocerían sus verdaderos intereses y temores. Entonces visten eso con un ropaje de interés por la nación. Tenemos que hacer algo con este hombre, porque si este hombre sigue haciendo señales, la gente va a ir detrás de él. Van a pretender que él sea su líder. Los romanos se van a poner nerviosos y nos van a aplastar. No debemos permitir que los romanos destruyan el templo. Dios no lo permita. No era porque era el lugar de adoración, sino porque era el lugar donde ellos hacían sus negocios con la religión. Recuerden aquella oportunidad donde Jesús armó un látigo de cuerdas y echó fuera a los cambistas y a los vendedores de animales en el templo. El templo era el centro del negocio de la religión, de la cual estas personas se enriquecían. ¿Y cómo vamos a permitir que destruyan el templo? Dice, pero no porque era el centro de adoración al Señor, sino porque era el centro de sus negocios. Y la ciudad, ¿cómo vamos a permitir que los romanos destruyan la ciudad? ¡Qué hipocresía! Vistieron sus intereses personales con el ropaje de un interés por la nación. ¿Qué haremos? No podemos impedir que haga milagros y no podemos impedir que la gente crea. ¿Qué vamos a hacer?
Ahora, fíjense que la preocupación supuesta del versículo 48 es realmente irreal, porque la verdad es que Jesús nunca pretendió ser rey en el sentido que ellos insistían y nunca fue un peligro para Roma. Fijémonos que cuando lo llevaron ante Pilato, una y otra vez, Pilato declaró no encontrar ningún delito, ninguna falta contra la ley. No vio Pilato en Jesús un peligro para Roma, hasta que los fariseos y los saduceos y los sacerdotes le dijeron, si a este sueltas no eres amigo de César. Ahí sí Pilato se empezó a preocupar, pero él jamás vio en Jesús un peligro para el control romano sobre la tierra de Israel. Pero ellos sí veían en él un peligro para sí mismos. Aunque lo disfrazaran, estaba ahí en el centro de sus motivaciones. Él no era un peligro para Roma, era un peligro para ellos, pero no lo admitirían. Lamentablemente, el argumento del Sanedrín fue eficaz y convincente entre el pueblo, y en base a infundir temor a las respuestas de Roma, finalmente lograron la crucifixión de Cristo, presentando a Cristo no como un enemigo de ellos, sino como un enemigo de Roma. Mentirosos e hipócritas. Ahora, qué torpeza mostraron estos hombres, ¿verdad? Qué torpeza. Piensen conmigo, si Jesús realmente hubiera querido levantarse como rey contra Roma, a la luz del poder que él manifestaba poseer, ¿se lo hubieran podido impedir? No, 1000 veces no. Jesús tenía poder para derrotar a los ejércitos romanos y Jesús tenía poder para proteger a su pueblo. Ellos dijeron, los ejércitos romanos nos atacarán, nos vencerán y nos aplastarán. Si Jesús hubiera querido ir contra Roma, nada se lo hubiera podido impedir. Y piensen que además, aquello que supuestamente querían evitar sacrificando a Cristo, fue lo que realmente y finalmente sucedió por sacrificarlo. Ellos dijeron, si no queremos que Roma nos destruya, sacrifiquémoslo. Lo sacrificaron y Roma los destruyó. Porque en el año 70 los ejércitos romanos vinieron contra Jerusalén y destruyeron el templo y la ciudad, llevándose cautivos a todos los que habían quedado con vida. Así que al rechazar al enviado de Dios, ellos sellaron su propia destrucción. Se levantaron contra el ungido de Dios y Dios se levantó contra ellos. Como declara el Salmo 2, el Señor se burlará, el Señor se reirá de ellos. Y qué interesante, aunque pretendieron ocultar sus verdaderos motivos, sus motivos se hicieron evidentes. Ellos pretendieron mostrar que querían deshacerse de Cristo porque si no peligraba la nación. Pero la verdad era que si Cristo seguía haciendo señales, ellos quedaban en ridículo y perdían su influencia. Y no pudieron ocultar sus verdaderos motivos, porque la Biblia nos dice que Pilato se dio cuenta que por envidia lo habían entregado. Así que lo que pretendieron disfrazar salió a luz. Una aplicación personal a esto: tengamos cuidado con los motivos de nuestro corazón. Vigilemos continuamente sobre los motivos de nuestro corazón. Pidamos ayuda al Señor, porque podemos estar sinceramente engañados en cuanto a qué es lo que buscamos y en cuanto a qué es lo que nos mueve a actuar. Porque lo que no se confiesa y se juzga sale a la luz. Cuidemos los motivos de nuestro corazón. Asegurémonos que hacemos lo que hacemos por los motivos que decimos hacerlo. No escondamos ni cultivemos motivos erróneos, pecaminosos en nuestro corazón. Y no te preocupes por la supuesta falsedad de otros. ¿Cuántas veces te ha pasado? Esta persona no me convence, esta persona me parece que no es sincera, esta persona me parece que oculta algo. No te preocupes, porque el Señor tratará con esa persona. Eso dice Proverbios capítulo 26, sin perder el Evangelio de Juan, el capítulo 11, donde estamos. Pero Proverbios capítulo 26, encontramos esto a partir del versículo 23. Proverbios 26, 23. Como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo.
El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Lo que vimos. Los romanos van a destruir la nación, pero en realidad en su corazón estaban preocupados por perder ellos su influencia. Versículo 25, cuando hablare amigablemente no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. No escondas motivos incorrectos, porque si no los confiesas y los juzgas, saldrán a la luz. No te preocupes si a ti te parece que otros no actúan con sinceridad. El Señor sacará a luz lo que hay verdaderamente en sus corazones, como lo hizo con los fariseos delante de Pilato. En segundo lugar, y volviendo a Juan capítulo 11, la segunda cosa que encontramos es el consejo de Caifás. Versículo 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Recuerdan que hubo en el punto anterior una pregunta: ¿qué haremos? Y ante esa pregunta hubo alguien que ofreció una respuesta. En lugar de propiciar la destrucción de toda una nación, nos conviene que en su lugar muera una persona. Quien ofreció esa respuesta fue Caifás, el sumo sacerdote, aquel año. Sorprende la expresión aquel año, ¿verdad? ¿Cómo aquel año? Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, entendemos que el sumo sacerdote oficiaba hasta que muriera. Era un cargo vitalicio. ¿Cómo este hombre estaba solamente oficiando como sumo sacerdote aquel año? Lo que pasa es que había un movimiento de influencias. Josefo nos dice que en muy poco tiempo hubo 28 sumos sacerdotes en el ejercicio de esa función. Olvidaron la ley de Dios, se movieron por otros criterios, persiguieron otros intereses. ¿A qué grado de corrupción había llegado a esta gente? ¿Y qué modales exhibe este hombre, verdad? Vosotros no sabéis nada, les dijo. ¡Qué cara para plantarse así ante un concilio, ante el Sanedrín y lanzarle al rostro de todos! Ustedes no saben nada. Dicen los que saben que, usando el lenguaje coloquial, lo que Caifás está diciendo no es nada más ni nada menos que esto: ustedes no son más tontos porque no tienen tiempo. ¿Se imaginan? Solo saben quejarse, pero no tienen ni una pizca de sentido común. Y esto pinta a Caifás de cuerpo entero. No hay duda de que era un hombre sin escrúpulos. No hay duda de que era un hombre sin el menor interés por la justicia. No hay duda de que era un hombre que no tenía problemas de hacer lo que fuera con tal de alcanzar sus objetivos. Y seguramente no hay duda que era un hombre nada amable. Él no tuvo problemas en ridiculizar a los demás, y él no tuvo problemas de señalar la conveniencia de matar a un hombre que no tenía delito, por el simple hecho de hacer señales que certificaban que era el Hijo de Dios. ¿En qué convenía la muerte de Cristo? Fíjense que él utiliza esa palabra en su consejo. Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda una nación o la nación perezca. ¿En qué convenía? ¿Por qué usó esa expresión? ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, realmente Caifás está hablando de una conveniencia política. Si había que sacrificar a alguien, que fuera a ese hombre y no a toda una nación. Si tenía que elegir entre sus propios intereses y lo que era correcto, escogería sus propios intereses. No era correcto deshacerse de un hombre. Y aunque eso trajera consecuencias catastróficas, ahí había que quedarse. Pero a él a eso no le importaba. Y erraba en eso. Erraba en decidir así.
erraba en poner sus propios intereses y sacrificar lo justo, porque no se puede gobernar para ayudar y beneficiar a la mayoría cometiendo injusticias. Eso no termina bien. En aras de salvaguardar la paz política de la nación, él aconsejó matar a un hombre en el que no había delito. Eso no termina bien. Nunca se puede alcanzar algo bueno haciendo lo malo. Él pretendía hacer lo malo, matar a un hombre en quien no había delito, tratando de alcanzar un fin bueno. Y lo útil y conveniente nunca es legítimo si no se ajusta a los principios de la justicia divina. Eso lleva a la ruina. Ahora piensen, ¿cómo podía ser conveniente que el mejor hombre que aquella gente conocía muriera? ¿Cómo podía ser? Ahora, lo que leemos aquí es impactante, ¿verdad? Lo que dice el versículo 51, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Alguien ha dicho que ante un gran texto más vale quedarse quietito, porque si intentamos explicarlo podemos estropearlo, y esto es un gran texto. Pero lo que vemos aquí es impactante y trataremos de analizarlo sin estropearlo. Por un lado están las motivaciones superficiales, egoístas, injustas y homicidas de Caifás. Conviene que él muera para que no perdamos nuestro poder y para que la nación esté en paz. Pero por otro lado estaba el obrar de Dios llevando adelante el plan redentor. Es maravilloso como vemos aquí dos planos. El plano visible a nuestros ojos, sensible, receptivo a nuestros sentidos. Un hombre debe morir para que la nación no perezca, aun cuando el hombre no ha hecho nada. ¡Qué injusto! Pero por el otro lado está el plano superior, Dios obrando en su soberanía, llevando adelante lo que Él se ha propuesto. Impactante. Ver a Dios obrando detrás de Caifás es sorprendente y alentador, porque sin saberlo hizo una declaración profética que se cumpliría a la perfección. Él tenía razón en algo, realmente convenía que Cristo muriera, pero no para evitar una catástrofe política, sino para traer salvación eterna. Eso era. Y pensemos, Caifás era el sumo sacerdote. Él era encargado de ofrecer el cordero pascual en el templo en esta oportunidad. Pero este año el sacrificio que ofrecería no sería un animal cuya sangre no podía limpiar el pecado, sino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y qué apropiado que fuera Él, el sumo sacerdote, el que pronunciara estas palabras. Fijémonos que Él insistió en una doctrina que es el centro del mensaje del Evangelio. Él anunció que la sustitución era el único medio para el pago por la culpa de muchos. Dijo, conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Todos se salvan de la condenación porque son sustituidos por uno justo. Todos los culpables, salvados de la condenación, porque fueron sustituidos en el pago de la culpa por uno justo. Él declaró esa doctrina sin saberlo. Dios le dio un sentido más profundo a sus palabras. Caifás habló de la conveniencia política, pero Dios tenía en mente la necesidad espiritual. Fijémonos, hermanos y amigos, lo que tenemos aquí. Dios llevando adelante sus planes eternos a través de las decisiones humanas. Así que dejemos de despotricar contra las malas decisiones que toman los hombres, porque aún detrás de las malas decisiones que toman los hombres y que muchas veces nos afectan, está Dios llevando a cabo sus planes eternos. Podemos andar confiados en el mundo.
Solo Dios pudo hacer que el crimen más horrendo llevado a cabo por manos humanas llegara a producir el mayor beneficio para la humanidad. Y ese beneficio alcanzaría a todas las naciones, porque dice versículo 52, no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. La respuesta a esta pregunta, ¿qué haremos?, vino de la boca del arrogante Caifás. Conviene que muera un solo hombre. Así que, dice el versículo 53, aquella reunión terminó aceptando el consejo de Caifás y tomando esta decisión. Desde aquel día acordaron matarle. A partir de ese momento buscarían la ocasión para prenderlo y llevarlo a la muerte. Y fíjense, la sentencia ya estaba firmada antes que Cristo fuera llevado a juicio. Habría varios juicios, habría varios interrogatorios, habría varios testigos, pero antes de todo eso ya se había tomado una decisión. Moriría. Todo el proceso judicial por el cual Cristo pasó era una farsa. Aquello fue una causa armada, como solemos decir. Una aplicación personal: no dudemos nunca de la soberanía de Dios. Él está aún detrás de los que piensan mal, Él está aún detrás de los que se levantan en contra nuestro. Y Él hoy aún puede sacar un gran beneficio de una gran maldad. Así que tengamos confianza. Y esto no tiene que ver solamente con nuestro provecho personal, tiene que ver más que nada con el progreso del Evangelio. Dios está detrás de todo para que el progreso del Evangelio sea una realidad, para que se vea el poder del Evangelio. Fíjense, si usted es ofendido, si usted es agraviado, si usted es hostigado injustamente, pero usted lo sobrelleva con gozo, lo sobrelleva con confianza, no abandona la obediencia, ni la fe, ni el servicio, ¿no se ve el poder del Evangelio en usted? El mundo está cansado de palabras, la gente está decepcionada de promesas, pero cuando ve la realidad de la presencia y el poder de Cristo en alguien bajo presión, bajo injusticia, bajo sufrimiento, aquello es incontestable. Así que detrás de todas esas cosas que usted no puede explicar y que no quiere vivir y que no puede entender, está Dios obrando para que el poder del Evangelio sea visto en usted y también sea oído de usted, porque quizás alguien se acerque y le dice: ¿y cómo pudiste soportar esto? Oh, es Cristo en mí, el poder del Evangelio. Andemos confiados en la vida, no despreocupados, no es lo mismo. Andemos con confianza, no con despreocupación. Hay cosas que debemos hacer, responsabilidades que debemos cumplir, ¿verdad? Hay cosas que tenemos que atender, objetivos que alcanzar, pero no dudemos del obrar de Dios llevando a cabo sus propósitos eternos en nuestras vidas. Dios necesitaba un testigo en la cárcel y allí fue Pablo. ¿Qué había hecho él para estar allí? Absolutamente nada. Pero Pablo dijo: las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Decidieron matarlo, qué terrible, pero en realidad aquel cordero había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo, y aquel cordero será el objeto de nuestra adoración, de nuestro servicio y de nuestra gratitud por toda la eternidad. Y por último, en tercer lugar, versículos 54 al 57, la tercera cosa que encontramos aquí es la tranquilidad de Cristo. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. ¿Qué hizo Jesús? Apenas supo que estaban procurando matarle,
Bueno, él buscó lugares tranquilos donde estar con sus discípulos. No se fue ahí para esconderse, no se fue ahí para elaborar un plan para escapar del plan de sus enemigos, no se fue ahí atemorizado, no se fue ahí desesperado porque parecía que la suerte ya estaba echada. Él fue ahí sabiendo que su hora no había llegado, sabiendo que ellos estaban limitados en su capacidad de acción por la voluntad y el plan del Padre. Así que Jesús usaría este tiempo seguramente para estar en comunión con el Padre y para preparar a sus discípulos para lo que vendría. Qué buen uso del tiempo seguro hizo Jesús en esos días. Anticiparse en oración, anticiparse en comunión, anticiparse en preparación. Alguien dijo que no perdemos el tiempo cuando lo usamos orando. Es interesante y es verdad. Y seguro Cristo utilizó el tiempo para prepararse Él, para preparar los discípulos para lo que vendría. No sabemos cuánto tiempo permaneció Jesús allí, pero tenemos un dato cronológico. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos. ¿Iría Jesús? ¿Subiría a Jerusalén a participar de la fiesta o atemorizado permanecería escondido para que no le echaran mano? Todo varón judío estaba obligado a ir a Jerusalén y participar de la fiesta. ¿Lo haría él? Para poder participar en aquella fiesta de manera adecuada, los varones judíos debían pasar por un proceso de purificación. Tenían que estar limpios ceremonialmente antes de que comenzara la fiesta. Y aquí se menciona eso. Versículo 55, muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. No hay ninguna duda que esa mención a la preparación y la limpieza externa es a propósito, ¿verdad? Es a propósito. ¿Les interesaba tanto también estar limpios de corazón? A estos que se apresuraban y se afanaban tanto por cumplir con el ritualismo externo para estar bien preparados para la fiesta, los vamos a oír después desaforados, gritando, pidiendo la muerte de un inocente. Los mismos que subieron a tiempo para estar bien y limpios por fuera, albergaban esa incredulidad, esa obstinación, esa hostilidad, esa rebeldía en lo secreto de su corazón. Mientras se esmeraban en estar limpios por fuera, no mostraban ninguna preocupación por los pecados que anidaban y florecían en su corazón. Y ya sabemos dónde está el ojo de Dios. Mateo 5 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y tengamos cuidado, esto no significa que la limpieza externa no importa, ¿verdad? Eso no es lo que dice la Biblia, pero la limpieza externa debe surgir de lo interior. Y ahí está el problema de ellos. Ellos pensaban que si estaban limpios por fuera, significaba que estaban limpios por dentro. Eso no es verdad. Hay mucha gente que tiene conducta correcta, andar ordenado, procedimientos justos, pero son inmundos en sus corazones, sepulcros blanqueados. La limpieza exterior no garantiza la limpieza interior, pero la limpieza interior sí produce limpieza exterior. Si hay orden adentro, habrá orden afuera. Eso es así. En eso erraban estos. Y mientras se preocupaban por cumplir con los formalismos, se preguntaban unos a otros por Jesús. ¿Y qué harían si lo veían? ¿Qué iban a hacer? Había una orden clara. Dice el versículo 57, los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. ¿Qué iban a hacer? Estaban preocupados por si vendrían. Supongamos que lo vieran en Jerusalén. ¿Qué iban a hacer? ¿Cómo iban a reaccionar? ¿Iban a correr a denunciarlo o se atreverían a ir en contra de la autoridad de los poderosos? Había llegado la hora de la verdad. ¿Cuánto le amaban de verdad? ¿Cuánta de esta gente tenía una fe genuina en él? ¿Qué harían cuando llegaran las dificultades? Ya sabemos lo que pasó. Jesús murió solo
y fue uno de sus discípulos el que lo entregó. Fue Judas que fue al Sanedrín para ofrecer información para que lo detuvieran. Así es el corazón humano. Los purificados podían ser... Los purificados podían estar contentos con su condición exterior, pero eso no significaba que estaban limpios interiormente y se volvieron contra Cristo. ¡Qué terrible! Así es el corazón humano. Aplicación de este punto: no seamos ingenuos en cuanto a la capacidad que tenemos de autoengañarnos. Pretender estar bien en nuestra vida cristiana, pero ignorar la maldad, los malos motivos y el pecado que abrigamos en nuestro corazón es muy posible. No nos autoengañemos. Lo importante realmente es cómo estamos en el corazón. Podemos guardar muy bien las formas externas, pero estar lejos de Dios en cuanto a nuestro corazón. Es como en el matrimonio. Podemos permanecer bajo el mismo techo, usando las mismas cosas, viviendo juntos, pero estar interiormente muy distanciados. Lamentablemente muchos matrimonios viven así, pero también muchos pretendidos creyentes viven así. Guardan la forma, asisten a la iglesia, usan un buen lenguaje, pero en sus corazones están lejos de Dios. Y se autoengañan, porque como hacen cosas buenas, no les importa si son buenos. Y más importante que hacer cosas buenas es ser buenos, tener un corazón limpio. No pasemos por alto, hermanos, la tranquilidad de Cristo en este tiempo y el buen uso que hizo de esos días, preparándose para la obediencia y el sacrificio. Y así termina este largo relato. Qué relato tan asombroso, ¿verdad? El mayor milagro de Cristo llevó a los líderes religiosos a decidir matarle. ¿Cómo puede ser? Nos hubiera resultado más lógico ver a todos estos hombres humillados delante de Jesús, poniendo su fe en Él, consagrándose a su servicio, declarando que Él realmente era el enviado de Dios. ¿Cómo puede ser? Pero esta es la realidad. Y así es en las vidas de muchos, y quizás así sea en tu vida. Mientras Dios se revela al hombre y busca traerlo a Él, porque el acercarse a Dios es el bien, el hombre no piensa en otra cosa que sacar a Dios de su vida. Que no sea así contigo. Hermano, que estés verdaderamente consagrado a la adoración, el servicio y la obediencia a tu Salvador. Amigo, no sigas intentando sacar a Dios de tu vida. Él te busca, llamándote al arrepentimiento y la fe, porque en su bondad y en su gracia quiere darte vida eterna. Padre, utiliza la palabra en cada corazón. Gracias por la oportunidad de proclamar el mensaje, gracias por la oportunidad de oírlo, gracias por la vigencia de este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones en la semana.